Bienvenidos a El Show de los Bienes Raíces. El podcast donde exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario. Con ustedes, el anfitrión de este show, Luis Daniel García. Hola, bienvenidos a nuestro show de los bienes raíces. Como siempre tenemos grandes invitados para poder conversar. Y como siempre indicamos de que si está escuchando en Spotify este podcast o está en YouTube, ¿cierto? Haga el seguimiento, los likes. Así cuando tengamos invitado va a informarse de inmediato. Hoy tenemos a un gran personaje, a un chileno que triunfa en Estados Unidos en el mundo inmobiliario. Es el primer chileno que obtiene un título que en XP se llama Icon Agent, que es un super vendedor y que se entrega solamente a los super vendedores. Así que imagínense la calidad que tiene este invitado que vamos a presentar hoy en día. Me estoy refiriendo a Juan Pablo Melo, chileno, respira el mundo de los bienes raíces y que hoy tenemos de invitado al show de los bienes raíces. ¿Está bien lo que dijo Juan Pablo Melo? Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias, Daniel, primero que todo por la invitación y feliz de estar acompañándote a ti y a toda la gente que nos ve a través de todos los medios. Así que no, la presentación estuvo espectacular y bueno, y a raíz de lo que tú me solicitabas también traje aquí como para que la gente se haga una idea como el reconocimiento, que en el fondo es un reconocimiento obtenido por la cantidad de ventas efectuadas durante el año, lo que aquí se conoce como Top Producer en el fondo. El Top Producer. A ver, explícame un poquito tanto para los agentes chilenos que están en XP y para aquellos que se quieren incorporar. ¿Qué es el Icon Agent? Cuéntame. Sí, el Icon Agent es en palabras sencillas, es un reconocimiento obtenido o que se obtiene por la gran cantidad de ventas que se deben realizar dentro de un año calendario. Este año calendario comienza desde el momento que el agente se incorpora, que puede ser cualquier época del año, a la compañía. O sea, si uno se ingresa, por ejemplo, en marzo, el año calendario de esa agente es de marzo a febrero del año siguiente. Entonces, si esa agente logra en primera instancia llegar al CAP, que se llama, que es una cantidad determinada de comisiones, que eso va a variar dependiendo de los países, ¿no es cierto? Si, en primera instancia llegar a ese CAP, después de llegar al CAP ya se le baja la comisión de lo que esa gente tiene que pagar a EXP regularmente después de cada transacción. Y después que alcanza ese CAP, tiene que al menos hacer 20 transacciones más dentro de ese año calendario también. Si logra hacer al menos 20 transacciones más, ahí obtiene el reconocimiento de Icon Agent. En la práctica, como para hacer un ejemplo, valga la redundancia, ejemplarizador, de los 90.000 agentes que tiene EXP a lo largo del mundo, digamos, de los 24 países que está, menos del 3% de los vendedores alcanza el estatus de Icon Agent. ¿Por qué? Porque por los requisitos son bastante estrictos en términos de la cantidad de ventas que hay que hacer. Entonces, por eso en el fondo estos son top producers, es el 3% de los top producers de la compañía a nivel mundial dentro de EXP, dentro de estos 90.000 agentes. Primero es motivante lograr aquello, pero es de harto trabajo, ¿no? Sí, la verdad que harto trabajo, harto esfuerzo, porque en el fondo yo siempre le digo a mis colegas, a la gente que yo le hago coaching, a mis clientes también de alguna manera, yo personalmente, yo respiro real estate. O sea, yo estoy dedicado 100% a esto. Vivo en Florida, Estados Unidos.
En consecuencia, conozco muy bien el mercado. Yo también soy miembro participante de la Asociación de Miami Realtor y de la Asociación de Orlando. Entonces, y me dedico 100% a esto. O sea, para mí no es un trabajo de part-time. De hecho, con el tiempo he ido incorporando, ¿no es cierto?, algunas pocas personas a mi equipo de trabajo también, y trabajo con mi señora también, que me ayuda también a ciertas áreas del trabajo mismo. ¿Ya? Ella actualmente me está ayudando bastante en la parte de más un poco tras bambalinas, etcétera, y yo hago más la parte como comercial, para asesorar las dudas a los clientes o a los otros agentes cuando quieren vender en Estados Unidos o en cualquier otro lado, en realidad, porque yo, otro punto importante ahí a considerar, que me he especializado en el tiempo en la venta de propiedades para extranjeros no residentes en Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo así? Porque en el fondo los requisitos, las formas de financiamiento, los plazos y los procesos son completamente distintos para un residente independiente, sea este ciudadano americano o sea un extranjero también, pero residente, o sea, que reside o que vive acá, a un extranjero no residente, ¿ya? Porque estos programas son distintos y la forma de calificarse son distintos. Ok. Has tocado dos puntos que me llamaron mucho la atención. Primero, dedicado 100% al mundo inmobiliario. Respiras mundo inmobiliario, respiras bienes raíces. Y además has incorporado a la familia, señora, tienes equipo, a este mundo de los bienes raíces. O sea, ese es el camino de alguien que quiere profesionalizar el tema de los bienes raíces en el mundo. Me imagino aquellos que nosotros que nos ingresamos a esto, debemos ir por ese camino para tener ese éxito, ¿no? De motivarse, de trabajar, de respirar y, ¿por qué no?, de incorporar a la familia. En este caso, un partner tan importante como es la esposa o el cónyuge. Sí, de todas maneras, mi señora en ese sentido es mi pilar fundamental. O sea, de hecho, el reconocimiento obtenido es un reconocimiento para los dos, ¿ya? O sea, antes que mi señora empezara a trabajar conmigo, yo trabajaba en forma, digamos, por mi cuenta, y este reconocimiento obtenido recién, valga la redundancia, lo obtuve una vez que ella empezó a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque obviamente somos distintas personas con distintas capacidades y los dos nos complementamos muy bien, porque ella es muy rápida para todos los temas del computador, es súper eficiente, es rapidísima si hay que redactar un mail para hacer los contratos de las compra-venta de las propiedades. En eso ella es muy buena y yo en eso soy mucho más lento, digamos así. Entonces me lideró toda esa carga de trabajo que antes la tenía que hacer yo, y me permitió a mí poder dedicarme 100% a la parte que yo más soy mejor, ¿no es cierto?, que es conversar con los clientes, aclararles las dudas y poder acompañar el proceso de compra en sí. Ok. Juan Pablo, ¿qué es este eslogan que estamos mirando ahí que dice el Realtor de los chilenos en Estados Unidos? Sí, la verdad que ese fue un eslogan que digo yo que me lo gané por ahí, no sé, porque, bueno, nació porque hace yo diría unos dos años atrás, o el año pasado, o no sé, el año pasado, 2 años atrás, por ahí más o menos, inicialmente a raíz de que yo estaba saliendo continuamente, me preguntaban de distintos medios, el Diario Financiero, el Mercurio, otro más, un poquito más reconocido tal vez como Las Últimas Noticias, etcétera, y algunas entrevistas que me habían hecho particularmente acerca de la inversión inmobiliaria en la Florida, Estados Unidos. Me invitaron a participar de un programa del cable, de un canal del cable que se llama TVEX, en el cual invitaban en primera instancia en ese programa, que se llama el programa Financieramente Ley, invitaban un famoso. Y después me preguntaron, oye, Juan Pablo, ¿tú quieres participar teniendo un espacio ahí donde hables de real estate?
Yo le dije, bueno, feliz, empecemos. Y bueno, a raíz de que siempre invitaban a un famoso, este programa se empezó a ver bastante. De hecho, en la segunda temporada que yo participé en ese programa, el programa terminó con la entrevista de don Francisco Mario Kreuzberg. O sea, famoso, o sea, para el medio chileno, digamos, personas realmente famosas, digamos, artista, cantante, de cualquier rubro, deportista, etc. Entonces, bueno, resulta que dentro del programa mi espacio empezó a tener muy buena acogida por parte de los televidentes. En ese intertanto también, a raíz de esa buena acogida, se produjo también la incorporación de mi señora, ¿no es cierto?, acompañándome en esta aventura, digo yo, del real estate, de que empezó a trabajar conmigo, etcétera. Después obtuve también este reconocimiento de Iconeian, que me convertí en el primer y único chileno Iconeian que tiene la Florida particularmente, y Chile también. Entonces, todo esto en el fondo me cimentó para que después, a través de esta buena acogida, ¿no es cierto?, televisiva, me ofrecieran hacer mi propio programa que acabo de terminar la primera temporada, que consistió un poco lo mismo pero esta vez que yo invitaba, ¿no es cierto?, a un rostro conocido, a veces político, a veces deportista, a veces también, ¿por qué no alguien podría ser alguien de la farándula?, etcétera, cualquier persona, alguien conocido, y ahí a empezar como con esta conversación. Y bueno, la particularidad que tiene este programa que se llama El Sueño Americano, con Juan Pablo Melo, teníamos una conversación, ¿no es cierto?, también con personas ligadas en el mundo de real estate, también algunas de ellas, en donde conversamos cómo está el mercado de real estate en Chile, en Estados Unidos. Yo trataba como de transmitir algunos tips, experiencia que deben tener las personas que quieran invertir, ¿no es cierto?, en Florida, Estados Unidos, lo cual en el fondo me permitía a mí de alguna forma educar tanto a las personas que quieran invertir como los agentes también que quieran dedicarse a esto profesionalmente para buscar una opción de poder vender propiedad en Estados Unidos, o sea, acercarnos, ¿cierto?, el mercado americano al mercado chileno, ¿ya? Okay. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que vive en Chile, que no es especialista en real estate, va a tener muchas lagunas, y con esta intención mía, ir aclarando esas mismas lagunas en los programas y contando experiencia, cosa de poder el día de mañana que esté pensando ya sea poder incorporarse a EXP, ¿no es cierto?, que quiera trabajar con nosotros, ¿no es cierto?, conmigo, poder tal vez comprar una propiedad allá o poder ser agente, ¿no es cierto?, para poder hacer alguna inversión en Estados Unidos también, educarlo y que se lo haga con confianza y con seguridad. Juan Pablo, bueno, estamos hablando con Juan Pablo Melo, un realtor chileno, exitoso en los Estados Unidos. Eres chileno. ¿Cuándo parte Juan Pablo Melo en el mundo inmobiliario? Y en Chile, cuéntanos un poquito de la historia, ¿dónde vivías acá en Chile? Antes de... Sí, bueno, yo comencé en el tema del real estate hace aproximadamente unos 20 años, ¿ya? Esta pregunta me la hicieron también en uno de los cuando me entrevistó a mí Tomás Cox en una oportunidad, este programa bien conocido que él tiene, no me recuerdo el nombre ahora, que es uno que tiene hace muchos años, la entrevista con Tomás Cox, ¿sí? Y ahí cuento un poquito mi historia, pero en términos generales comienzo más o menos hace 20 años. Inicialmente yo no me dedicaba al real estate, era como dice mi segunda profesión. Partía haciéndolo de forma, una forma más coloquialmente, pero resulta que al momento de partir tuve como la suerte de conocer a una persona indicada que me mostró un modelo de negocio que recién se está como iniciando en Chile, y por eso siempre digo que yo que fui uno de los pioneros en Chile en hacer lo que se llama el apalancamiento bancario, que no sé si las personas han escuchado, que en el fondo
Eso me permitió comprar varias propiedades paralelamente, ¿ya? Y en mi caso particular, a diferencia de una persona normal que compra su primera propiedad, yo como era sujeto a crédito pedí varios créditos en el fondo y pedí paralelamente para comprar 15 departamentos. Entonces compré 15 departamentos en un mismo momento en Santiago Centro. Estoy hablando hace poquito más de 20 años, ¿ya? Entonces, claro, o 20 años más o menos. Entonces, en ese tiempo esto no se conocía, como digo, fui de los pioneros con eso, y resultó algo con el tiempo bastante bueno, bastante asertivo, ¿no es cierto? Porque obviamente antes de hacerlo yo hice todo un estudio de mercado, de la normativa legal y vigente que en ese tiempo, lo cual era súper bueno. Y después, bueno, con el tiempo lo seguí haciendo hasta que fue súper bueno, ¿ya? Después con el tiempo ya dejó de ser lo que es, hoy en día ya eso dejó de ser una cosa buena. Pero en su minuto a mí me sirvió mucho y me permitió a través de eso yo mismo comprar y vender mis propiedades, después incorporar propiedades de otros, yo mismo compraba, vendía, pasé por todo el mundo del real estate en Chile, porque yo mismo, como hacía ese proceso, muchas veces me tocaba, por ejemplo, hacer los estudios de mercado, yo mismo previo a las compras, me tocó hacer estudio título, que el estudio título en la práctica es acumulación de antecedentes para verificar el estado de que la hipoteca esté, o que la propiedad esté sanita, que no tenga ni hipoteca, ni gravamen, ni litigios de por medio, pero no es, son cosas que uno con el tiempo lo va aprendiendo y en el fondo me tocó hacerlo varias veces. También a raíz de eso mismo tuve renta vacacional, ya con el paso de los años, en el centro, entonces tenía también muchos extranjeros que venían, chilenos que venían de los extremos de Chile a hacer atenciones médicas por temas turísticos, etcétera. En fin, o sea, pasé por todo, renta vacacional, renta anual, compra, venta, etcétera. Y esa expertise me permitió en el tiempo, ¿no es cierto?, a adquirir todo este conocimiento que cuando ya emigré acá a Estados Unidos, me di cuenta en realidad que había muchas falencias, porque yo mismo conversaba con otros realtors, que muchos de ellos también, por qué no decirlo que es la verdad, que es importante siempre transmitir la verdad, que no son todos 100% dedicados a esto, que son como quien dice part-time. Entonces, claro, yo les preguntaba a ellos, y yo venía con un conocimiento importante, ¿no es cierto?, de 20 años de Chile, y me di cuenta que no tenían las respuestas para mi inquietud, mis preguntas, etc. Y en esa inquietud me di cuenta que la mayoría de los agentes acá en Florida, Estados Unidos, no tienen la experiencia, la expertise de venderles a extranjeros que son no residentes de Estados Unidos. Porque, claro, algunos dicen, no, si yo le he vendido a extranjeros, claro, le venden a extranjeros, pero que son residentes. El extranjero que es residente ocupa los mismos programas y formas de financiamiento y plazo, etcétera, que el ciudadano americano, pero es completamente distinto al extranjero no residente. Entonces, cuando yo detecté eso, me empecé como a especializar en eso. Y eso fue, yo te diría, Daniel, el factor más importante que me permitió a mí lograr ser ahí con ella. ¿Por qué? Porque cuando yo veía que les preguntaba, oye, esto aquí, ¿qué? La gente o los otros no sabían. Entonces, claro, eso me permitió a mí personalmente especializarme en esta materia. Y hoy en día, claro, yo ya lo manejo 100%, porque obviamente son muchas las transacciones que hago. También es diferente un realtor que hace 1 o 2 transacciones en el mes, o que algunos hacen 1 o 2 transacciones incluso al año, porque la verdad que sacar la licencia en el tiempo no es difícil, pero la expertise y la experiencia te lo da cuando tú haces decenas de transacciones o cientos de transacciones anualmente, ¿ya? Entonces, eso me permitió en el fondo poder hacer esta expertise y obtener este importante reconocimiento que finalmente es a nivel mundial. Eso es muy bueno, Juan Pablo, porque además transmite confianza a los clientes el hecho de que tú hayas pasado por ese camino, de invertir, de vender, de conocer. Eso brinda mucha confianza para aquellos que están recién buscando, que es el servicio que hoy día tú ofreces, ¿cierto? De poder ayudar
a extranjeros, en este caso estamos hablando de chilenos, a invertir en Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo está el tema de inversión de chilenos? Hubo un momento en que al parecer fue top, estuvimos dentro de los top 10 de chilenos que invertían en Estados Unidos, en Orlando, en Miami. ¿Cómo está actualmente? Sí, totalmente. Yo te diría que el año 2021, 2022 y 2023 fueron años que los chilenos invirtieron de forma muy importante en Florida. De hecho, en los últimos 3 años se empezó a duplicar la cantidad de chilenos que hacían inversión en Florida. ¿Y por qué hago este alcance? Porque, claro, antiguamente uno tenía la percepción de que para poder invertir en Florida, Estados Unidos, uno tenía que tener una situación económica especialmente buena, ¿ya? Pero en los últimos 3 años, con las primeras personas que se atrevieron a invertir fuera de este perfil, digamos, que personas comunes y corrientes, como lo dijo en su oportunidad el señor Sutil, ¿no es cierto?, que, bueno, fue atacado por todos los medios o por muchos medios, etcétera, pero que verdaderamente eso es así. O sea, hoy en día invertir en el extranjero es súper posible, ¿ya? Uno puede hacer desde pequeñas inversiones, terrenos habitacionales que el día de mañana uno podría pensar en comprarse desde, por ejemplo, los $15,000. O sea, hoy en día uno puede comprar en la Florida un terreno por $15,000 tranquilamente, también a departamentos, ¿no es cierto?, que están en buenas zonas, que uno también, después podemos extender este tema, pero que uno puede incluso optar a un financiamiento desde la banca americana. Entonces, tampoco hay que contar con todo el dinero, porque uno, a pesar de que es extranjero, es financiado por la banca americana. Entonces, claro, estos chilenos, ¿no es cierto?, que dijeron, bueno, probemos, veamos si es factible, se empezaron a dar cuenta que verdaderamente era factible, y eso hizo crecer que personas comunes y corrientes, personas normales, que muchos de ellos tenían su ahorro, ¿no es cierto?, o que recibieron una herencia, o que recibieron un bono, o que solicitaron algún préstamo, etcétera, perdón, ya sea cualquiera de esas formas, ya tenían como quien dice su capital inicial y empezaron a invertir. Y eso que con esos primeros que invirtieron se dieron cuenta que primero que era posible y segundo empezaron a sentir los beneficios de lo que implica invertir particularmente en Florida, Estados Unidos. ¿Por qué digo particularmente? Porque si bien es cierto, Estados Unidos es un país que requiere una demanda, ¿no es cierto?, de muchos países, de todos lados, es Europa, etcétera, Latinoamérica, pero lo que más siempre busca la gente es Florida, porque Florida tiene muchos beneficios, además por el hecho de comprar una propiedad, tiene beneficios legales, tiene beneficios tributarios, que obviamente los podemos ir tocando, pero para mantenerme en la línea de la pregunta, ¿no es cierto?, esto fue generando de que permitiera que el inversionista tuviera un retorno mucho mayor con cualquier otro país que uno pueda pensar e invertir, permitía, ¿no es cierto?, una plusvalía también mucho mayor, porque acá literalmente la plusvalía es el valor desde que uno compra la propiedad hasta el momento o hasta un tiempo determinado en cuánto se vende esa propiedad, ¿ya? Entonces, ese valor se efectuaba de mucho más rápido y mucho más alto que la mayoría de los países del mundo, para no ser absolutista. Entonces, claro, todos estos beneficios, tener un retorno en dólares, tener la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, diversificado el patrimonio en otro país, considerando la situación política y social que ha estado bastante compleja en toda Latinoamérica, en Chile en los últimos años, etcétera. Exacto. Todas estas cosas gatilladas, tener un retorno en dólares, que uno además compre en dólares, el crédito sea en dólar y después la propiedad se rente en dólar, eso también es una cosa espectacular, porque muchas veces pasa en Chile que uno compra en UF y después renta en peso. Entonces, claro, la UF va siempre acá arriba y el peso va siempre abajo. Entonces, aunque uno vaya ajustando con los años, yo le ajusto a mi arrendatario, pero lo ajusto aquí y después la UF va creciendo y siempre va arriba. Entonces, esta brecha va creciendo en el tiempo. Entonces, son una serie de factores que obviamente
cuando un inversionista quiere, ¿no es cierto?, ya dedicarse y dice, Juan Pablo, ¿sabes qué? Queremos comprar acá, invertir acá. Obviamente siempre está esta interacción, ¿no es cierto?, donde uno le aclara al cliente, le muestra los pros, los contras también, que es importante, etcétera, o sea, todo lo que implica. Lo asesora con el lugar, la ubicación, el tipo de propiedad, dependiendo de las necesidades de cada cliente. Y obviamente ya con eso el cliente queda seguro y uno le busca, ¿no es cierto?, el mejor negocio posible de acuerdo al presupuesto y a las necesidades de ese cliente. Claro. Juan Pablo, yo creo que vamos a tener que hacer algunos programas tips, ¿cierto? Para ver temas específicos de cómo invertir en Florida, la rentabilidad, cómo se hace, documentación, todo aquello. Así que te invito a que vamos realizando algunos tips, porque el tiempo ya nos está pillando. Una consulta, tú que viviste en Chile, tú que conoces el real estate en Chile, los bienes raíces en Chile, que conoces en Estados Unidos. Me voy a Chile nuevamente. ¿Qué nos falta a nosotros, que le llamamos corredores de propiedades, para tener éxito, para lograr ser empresario inmobiliario, para lograr lo que tú has logrado? ¿Cuál es lo que le falta a los chilenos, crees tú, que podamos lanzar, ¿cierto?, los bienes raíces como persona, digo yo, como corredor, ¿ya? Porque como inversión todavía, como inversionista todavía en Chile no estamos en esta etapa de invitar a que inviertan en Chile. A eso voy. Sí, perdón, entre paréntesis, Daniel, ¿el programa es de corredores o es de todo tipo de gente? A todo tipo. Acá queremos conversar sobre bienes raíces, ¿ya? Perfecto. Queremos llegar a bienes raíces, pero también sirve también sirve lo que tú has hecho como ejemplo para aquellos que están acá. O sea, decir, mira, sí, la diferencia es esta. Esto nos falta, punto. Esto nos falta. Sí, no, sí, está perfecto. Sí, lo que pasa es que me quedé pensando eso después a raíz de la conversación que hemos tenido. Sí. Mira, bueno, yo creo que hay varios factores clave. Primer factor clave, yo creo que el real estate es un tema de que uno debe estudiar mucho, ¿ya? No es un tema fácil. ¿Por qué? Porque particularmente en Chile, nosotros hemos visto, yo mismo he visto como desde que yo comencé a invertir, lo toqué ahí rápidamente, pero la ley ha cambiado mucho. Entonces es importante, ¿no es cierto?, conocer la ley y la normativa como para poder, ¿no es cierto?, poder asesorar bien, de alguna forma, en el caso de los agentes, a sus clientes, ¿ya? Eso para mí es clave. Como primer punto. Segundo punto, el saber que el real estate no es fácil, es una carrera de largo aliento. En consecuencia, lo que cometen muchas personas que piensan que ya se van a meter a esto y van a vender la primera casa y es una cosa de 1 o 2 meses, no funciona así. Uno la expertise lo va adquiriendo con el tiempo y con los años, ¿ya? Entonces, es una carrera de sacrificio, digo yo, ¿ya? Entonces, eso como segundo. Y lo tercero que va de la mano, que yo siempre digo que, por ejemplo, yo respiro real estate. Entonces, yo hoy en día, si en mis ratos libres, estudio, leo algo relacionado con real estate, trato como de incorporar nuevas herramientas a mi forma de trabajo. Entonces, yo creo que esas 3 cosas son esenciales para lo que es la venta misma de la propiedad. Y obviamente también esto hay que complementarlo, con otro tipo de herramientas que no tienen, que tienen más bien otro tipo de capacidades, como son las capacidades blandas de también poder muchas veces escuchar al cliente, entender bien lo que necesita. Que esto, claro, que eso es fundamental. Y todo esto es como para cerrar en el fondo, hay que llevarlo de la mano siempre con una buena campaña, ¿no es cierto?, de lo que son redes sociales, ¿ya? En el fondo de estar siempre, tratar de ser activo en redes sociales. Y todo esto, lo que lo conglomera finalmente es ser una persona honesta, transparente y correcta en el actuar. ¿Por qué? Porque es muy fácil posicionarse, no cuesta nada posicionarse, ya después que uno hace todas estas cosas, pero después al primer problema que uno tenga,
rápidamente todo eso que tú generaste se te va a desarmar o se te va a caer como un castillo de arena, ¿ya? Me ¿Y por gustó qué? lo que Perdón, dijiste. y para terminar la idea, Daniel, y lo último, y perdón que para concluir la idea, ¿Sí? ¿y por qué te lo digo? Porque en el fondo, no, dale nomás, que se me fue la idea y con el... No, yo te decía, yo me quedo con tres cosas tuyas. Respirar, transparencia, que es importante, ¿no? Y mucho trabajo, mucho sacrificio. No es llegar a vender una propiedad y listo, ya somos corredores. Me gustó todo aquello. Vamos a retomar en los últimos minutos, Juan Pablo. Estamos en una gran empresa que es XP. Trabajamos, tú estás en XP en Estados Unidos, yo estoy acá en XP Chile. Lo bueno que podemos vender, ¿cierto?, en el mundo. En el trabajo de XP uno lo puede lograr con los 29.000 agentes que hay y hacer negocio en los 25 países que tenemos. No, 90.000 agentes. 90.000, dije mal yo. Sí, dijiste 29.000. No, 90.000 agentes, 90.000 agentes, tiene razón. Y 25 países, podemos hacer este ejercicio en todo el mundo. Pero hoy estamos con Juan Pablo, que me he ligado a su grupo para vender a Florida, ¿no? De hecho, ya tengo bastante información de todo lo que se vende en Florida en cuanto a casas usadas, como estamos en Chile, o proyectos nuevos. Todavía es tiempo, Juan Pablo, de que chilenos sigan comprando, invirtiendo, diversificando en Florida. ¿Y qué llamado le podemos hacer a aquellos que están con la intención y que no saben cómo? Y aquí hay dos rostros chilenos. Siempre yo dije, bueno, son dos caras chilenas que están ayudando a chilenos para poder lograr ese sueño de poder invertir y tener rentabilidad, porque uno, por lo que yo he estudiado, junto a la información que me has enviado, yo puedo tener una propiedad en Estados Unidos para rentar, tener rentabilidad, ganar lucas, como decimos acá en Chile, y de repente también para darme un gusto de ir a un par de días de vacaciones por ahí. Totalmente, Daniel. Bueno, la recomendación es que se asesoren, ¿no es cierto?, con nosotros. Pueden llegar a través de ti sin ningún problema. Y nosotros como equipo siempre los vamos a apoyar de la mejor manera. También yo voy regularmente a Chile y en esa oportunidad se pueden hacer reuniones, ¿no es cierto?, personalizadas con la finalidad de poder aclarar cualquier duda referida al real estate, ya tanto en Chile como en Estados Unidos. Y también al tomar contacto con nosotros, desde ya le podemos mandar a todas las personas que nos contacten los requisitos, le podemos mandar propiedades con la finalidad de que las personas vayan conociendo el mercado americano, o sea, propiedades reales que están a la venta, oportunidades de inversión, etcétera. O sea, está en atreverse nomás, en contactarnos y en querer seguir adelante para realizar esa primera inversión acá en Florida, Estados Unidos, o en Chile. Y tengo entendido que están las facilidades, porque hay gente que siempre me han preguntado ¿cómo yo envío la plata a Estados Unidos? Yo le he dicho, tú no tienes que mandar plata. De hecho, hay todo un proceso que se hace en Chile y en Estados Unidos tiene la opción de conseguir también crédito, apalancarse, como has dicho tú hace poco, apalancarse con la banca. Así que eso de cómo lo envío, cómo lo hago, no tiene por qué preocuparse. Para eso está Juan Pablo o estoy yo acá en Chile para poder asesorar de cómo llegar a obtener, ¿cierto?, a comprar, a invertir en Estados Unidos. Porque hoy día, si es sujeto a crédito, y una palabra que te saqué, te estuve mirando por ahí, si es sujeto a crédito aquí en Chile, totalmente sujeto a crédito en Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente. Y también existen formas de financiamiento que no te miden carga financiera. Ya, eso es súper importante dejar claro. Tiene pequeños matices con respecto a cuando te miden la carga financiera, cuando no te miden. O sea, cuando te miden carga financiera, uno puede optar a una tasa hipotecaria un poco más conveniente y también a unos costos de cierre o gastos de cierre también un poquito más convenientes. Cuando no te miden carga financiera, basta solamente con tener requisitos muy básicos como es el pasaporte y la visa vigente, el 30% de pie más entre un 5 o 6% de gastos de cierre y algún otro documento muy sencillo que a uno se lo solicitan desde Estados Unidos, se lo solicitan a Chile.
que son papeles que uno mismo presenta. Entonces son cosas bien básicas como una cuenta corriente abierta, una cuenta de un consumo básico, cosas así. Entonces, con eso uno puede optar también a un crédito hipotecario. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque a veces uno puede tener uno puede tener el pie, puede tener los gastos de cierre, pero si el banco te mide la carga financiera y ve que tú no eres sujeto a crédito, por mucho que tengas el pie y tengas los gastos de cierre, no te van a dar el crédito porque financieramente tú tienes topada tu carga financiera. Perfecto. Entonces, bajo ese criterio, existe también este otro mecanismo que la tasa y los gastos de cierre son un poquito más altos, pero al no medirte carga financiera, el crédito te lo dan sí o sí. Entonces, eso es una buena pregunta porque yo también, dentro de las cosas que hago, consigo financiamiento con estos dos mecanismos, dentro de las otras cosas. Un buen tips, fíjate que nos has dado. Es un buen tip que nos has dado. O sea, están las opciones para poder invertir. O sea, solamente si tiene la intención, hay que hacerlo. Juan Pablo, ¿algo que se nos quede que no te haya preguntado, que quisieras dar a conocer a esta hora? No, nada. Solamente agradecer por la invitación, Daniel, y un gusto haber estado acá y ojalá que haya servido esta instancia de, como decimos acá, de coaching o de entrenamiento para las personas que vean esto, ya sean futuros compradores o futuros agentes que quieran, ¿no es cierto?, trabajar con nosotros y poder vender propiedades a chilenos de una forma informada y segura, ¿ya? Porque eso en el fondo, eso es lo que yo siempre trato de transmitir. O sea, para mí lo más importante es, y gracias a eso me he mantenido, digamos, y la gente me refiere conmigo porque yo siempre soy lo más transparente y educador posible en esto, porque la idea, eso es transmitir transparencia, conocimiento y solvencia con la finalidad de que las personas, o en este caso los agentes, quieran volver a trabajar con nosotros en una futura inversión también. Fíjate que me tomo también de tus palabras. Es importante de invertir informadamente. ¿Por qué recalco que hay dos chilenos, que hay dos caras chilenas que quieren ayudar a chilenos? Porque hoy en día en Chile hay mucha publicidad, mucha promoción. No quiero tampoco decir que no son verdaderos o que van a tener problemas, pero hay mucha gente que está en el extranjero, como tú lo decías recién, Juan Pablo, en esta conversación, extranjero, mismo realtor de Estados Unidos que invierte acá, pero no tiene la capacidad de explicar bien de cómo lo puede hacer. Y muchas veces nosotros, la idiosincrasia del chileno de repente es media complicada, es dudoso, ¿cierto? Entonces, qué mejor que dos chilenos que conocen, como Juan Pablo, que conoce todo el customer journey, todo el camino, ¿cierto? Desde cómo invertir, vender y volver a reinvertir y en Estados Unidos. Esa es una ganancia increíble para aquellos que tienen la gana de poder invertir. Así es que vamos a estar en contacto, cualquier cosa nos escriben, vamos a dejar los correos, ahí está el Instagram de Juan Pablo, los correos para que se comuniquen con nosotros. Nos vamos hoy día las reuniones son todas virtuales, podemos conversar sobre cómo puede invertir y mostrar también algunas alternativas, ¿sí? Así que Juan Pablo, muchas gracias por haber estado presente en nuestro programa. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, bueno, y a todas las personas que nos acompañan desde la casa, donde estén en cualquier parte del mundo. Ok, y estamos en contacto en otra oportunidad. Estamos en contacto, gracias. Chao, chao. Bienvenidos a El Show de los Bienes Raíces. El podcast donde exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario. Con ustedes, el anfitrión de este show, Luis Daniel García.